para hablarnos de este tema está el día de hoy Alicia, nutrióloga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me da mucho buenos gusto. días. Feliz año. Feliz año año para todos, para nuestros amigos que amablemente nos siguen. ¿Sí? Feliz año. Te tengo buenas noticias. A ver, cuéntame. Ya te puedes ir a desayunar tu torta de tamal. ¡Qué rico! Tu gordita de chicharrón también, Sí. porque Alicia el día de hoy nos viene a decir que las grasas son nuestros mejores amigos. Sí, ¿no? gracias. Con toda la energía este año, uno en diciembre ya comió mucho y en enero generalmente le bajas este ritmo, pero con estas noticias Con las podemos grasas, seguir comiendo bueno, grasa. yo les voy a Nos comentar. animamos. Es cierto lo que está diciendo, las grasas están llenas de energía. Claro que nos llenan de energía. Imagínense ustedes, 1 gramo de azúcar nos da 4 kilocalorías, 1 gramo de grasa nos da más del doble, nos da 9. Entonces, Wow. evidentemente, si tomamos grasa, nos vamos a llenar de energía que en exceso nos va a engordar. Por eso tenemos que tener cuidado de cuánta grasa vamos a consumir. Ah, pero es bueno consumirla. Es bueno Necesario. Es bueno y necesario. Y no solamente eso. A mí me gustaría recalcar mucho porque muchas veces las personas piensan que las grasas no las debemos de consumir en nuestra alimentación. Las grasas son indispensables. Se recomienda más o menos que de las calorías que consumimos en un día, el 25% sea de grasas. Más o menos. 25% El de grasa 25% de en lo la... que comemos. Oye, pero ¿qué tipo de grasa también? Eso ¿no? es muy buena Porque hay de pregunta. grasa a grasa, Claro, Enrique. claro. A ti yo sé que no te gusta, pero... No, sí, lo peor es que sí me gusta, me encanta, pero pues tienes que balancearlo al final. Es ¿no? correcto. Tienes que cuidar. Tienes Claro. que cuidarte. Bueno, esa pregunta es muy importante responderla por lo siguiente. Hay grasas que son muy importante no consumirlas por sus efectos en la salud. Por ejemplo, tapan las arterias y el que no esté el flujo sanguíneo adecuado puede causar un infarto al miocardio, puede causar trastornos a nivel cerebro, en fin. Entonces, vamos a distinguir las grasas que son nocivas, como las que acabo de mencionar, que son las grasas saturadas, Sí. Ok. contra las grasas que son benéficas para la salud, que son las insaturadas, que hay de varios tipos, ¿Pero ¿no? cuál será cuál, Enrique? ¿Cómo distinguirlas? Precisamente. ¿Por el olor, Ay. por el color? Muy buena pregunta. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las grasas que no debemos de consumir, en términos generales, son aquellas que provienen de origen animal. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que tenemos un tocino, un pepperoni. Uy, qué rico. ¿Chicharrón? Ajá, O el chicharrón que estamos viendo, vea carnitas, usted qué delicia. tocino, chorizo, salami. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene ese alimento? Ah, pues viene definitivamente del cerdo. Sí. Ahora, ojo, también es muy importante darnos cuenta de esto. Pensamos que ciertas grasas de animales no son nocivas, por ejemplo, que el pavo. Grasa animal tiene el mismo efecto de pavo, de cerdo, De de res. res. Oye, Entonces, pero de pescado, el omega 3, esa es muy buena, ese es un muy buen punto. pero esa ya llegaremos. Esa ya llegaremos. Pero las grasas animales, Sí. la recomendación es uno, no las vamos a consumir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí. Vamos a la piel del pollo, por ejemplo, quitarla antes de que se cueza y le vamos a quitar con las tijeras todo el tejido adiposo. Ya después se cuece, se asa, como se quiera consumir. Eso en cuanto a las grasas animales en la carne. Ok. Sí. La carne visible que vemos, un sirloin, ya Un saben ribeye, ustedes, ¿no? Que un está ribeye. marmoleado, Enrique. como te gusta. Exactamente. Claro. Bueno, toda esa porción grasa que hay mucha gente que gusta. Es que le da muy buen sabor. Claro, Carne. así el gordito bien frito, así bien asado. Claro. Qué rico, eso Bueno, no, ¿verdad? pues eso no. Muy ¿Qué bien. creen? ¿Eso no? Eso no, eso lo vamos a quitar. Es un tapón para las arterias, un dicen. tapón Como para las- nutrióloga sí es cierto. ¿verdad? Así es un tapón para las arterias, es Ok. correcto. Y aquellas grasas que nos benefician, ¿cuáles son? Definitivamente las que vienen de origen animal, de origen vegetal. Ya. Estas grasas tienen un efecto excelente para el organismo. De ¿Todas? hecho, en general sí. Muy bien. En general sí, y de hecho se denominan oro líquido para el cuerpo. Tiene unos efectos benéficos que ¿Cuáles son además son esos? necesarios. Sí. Por ejemplo, el aguacate, que puede ser en forma natural, el que me como en un taco, Sí. o en aceite. Por ¿En aceite ejemplo. de oliva, por ejemplo? En aceite de aguacate, también otro tipo de plantas como pueden ser oliva, Ya. canola, cártamo, maíz, pero por ejemplo el aceite de oliva tiene propiedades sumamente benéficas al cuerpo, incluso ayudan a bajar el colesterol. Oye, tú habías escuchado esto, Enrique, que el aceite de oliva es muy bueno, menos cuando se fríe. ¿Es cierto? Es correcto. La Ya. recomendación para este tipo de aceites hay que comerlos crudos. Por ejemplo, tengo una ensalada, vamos a suponer arúgula, espinacas, lechuga. Cuando yo le adiciono aceite de oliva, le estoy aumentando el sabor porque la oliva da sabor. ¿Cómo no?
adereza y además ayuda a que estemos consumiendo este tipo de grasas. Pero es muy importante no quemarlo, comerlo en crudo. Decían que el aceite de coco, ese no tienes problema para Mira, tiene freírlo, grasas ¿no? saturadas, pero su efecto puede ser muy benéfico también. Ok. Qué rico. ¿No? Y para finalizar, las almendras, los pistachos, las nueces. Definitivamente, son grasas muy buenas, Sí. grasas como las oleaginosas, nueces, almendras, pistaches, las semillitas de las calabazas. Sí. Pero lo importante también es recordar esto. Aunque son grasas muy buenas, como todo tiene que tener una proporción y un equilibrio en nuestro cuerpo. Es decir, no vamos a estar comiendo en cantidades enormes porque sea un alimento adecuado. Con medida, Enrique. Con medida, ¿por qué? Porque si nosotros a todo le ponemos, por ejemplo, la clásica ensalada, que lleva aguacate, lleva aceite de oliva, Sí. le estamos poniendo arándanos y tal, al rato va a ser un alimento muy alto en calorías. Ya. Entonces las grasas son muy benéficas, en particular, por ejemplo, la grasa del salmón, lo mencionabas hace un momento, tiene unos componentes de ácidos grasos omega que tienen efectos increíbles para el organismo. Muy ¿Sí? bien. Entonces Ya es muy importante. sabemos. Podemos seguir comiendo grasa, Enrique. Claro, Pero para hay la que saber, buena. hay que saber, ¿no es así? Finalmente es alimento para el cerebro, ¿no? Es alimento para el pensamiento. cerebro y además hay otra cosa muy importante. Hay algunos grupos de vitaminas como A, D, E y K que son liposolubles. Estas vitaminas, al no haber grasas, ¿Grasa? no hay manera de conducción. Entonces, No se metabolizan si no hay no grasas. podemos usarlas. Entonces ¿De qué es muy sirve? importante. Ok. Hemos caído en el tema de no grasas, no, sí grasas, pero saber cuáles, las vegetales y de manera controlada como todo. Pues muchas gracias por explicarnos Gracias. cuáles son, cómo encontrarlas y cómo comerlas. Y bueno, y con esto nosotros nos vamos